Chicos, ¿qué tal? Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a iniciar sería el tercer bimestre, ¿cierto? Claro, vamos a iniciar el tercer bimestre de Historia del Perú, así que en su cuaderno me van a poner tercer bimestre y bueno, la clase de hoy es el periodo llamado intermedio tardío o como también se le conoce la segunda regionalización. Ya, chicos, recuerden ustedes que según las clases pasadas, según lo que estamos observando, viendo, analizando, eh, en los temas que estamos tratando hasta el momento. Recuerden que las culturas peruanas se van a ubicar cronológicamente hablando en 5 periodos. Bueno, esto sería el cuarto periodo de las culturas preincas, de las culturas peruanas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, este periodo se va a iniciar en los años 900 después de Cristo y durará hasta los años 1400 después de Cristo. Chicos, también se le conoce como segunda regionalización porque recuerden que los intermedios se caracterizan principalmente por el proceso de división territorial, ¿cierto? De una gran cultura que existió en el intermedio pasado, perdón, en el horizonte pasado. Por eso también se le conoce como segunda regionalización, porque van a aparecer culturas muy importantes en diferentes regiones de nuestro país, pero estas culturas que van a aparecer van a tener bastante influencia o se van a desarrollar, digamos, en copias miniaturas, por decirlo así, de esa cultura que existió en el horizonte pasado a este periodo. Ya se le va a conocer como estados regionales tardíos porque va a ser la última regionalización que va a sufrir nuestro país culturalmente hablando. Se va a hablar también como el periodo de los reinos o señoríos, porque van a existir más de 50 señoríos, pequeños reinos en diferentes partes de nuestro país. O también se le va a considerar como la confederación regional. Todo esto viene a ser lo mismo, ¿no? Intermedio tardío o segunda regionalización o regionalismo, como también se le conoce. Miren, aquí este mapa les he buscado para que se den cuenta. Recuerden que gran parte de todo este territorio, un periodo antes, o sea, el horizonte medio estuvo constituido por la cultura Wari. Recuerden que la cultura Wari, que se desarrolló en el horizonte medio, fue el primer imperio del Perú y la segunda cultura panandina. Bueno, cuando Wari va a desaparecer por los motivos que ya hemos analizado en la clase pasada, ¿cierto? Se va a dar una regionalización en todo el Perú. Van a aparecer pequeños señoríos en diferentes partes de lo que antes le perteneció a la cultura Wari y, por qué no decirlo, también a la cultura Tiahuanaco. Ya, chicos, estas pequeñas regiones, estas pequeñas culturas van a buscar su predominio en las otras, ¿cierto? Pero desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no van a alcanzar. O sea, su meta va a ser de cada una de estas culturas volverse a lo que antes fue Wari, pero por el tiempo prematuro que existieron, 500 años nada más, no van a poder condensar ese poder, no van a poder sintetizar ese poder y no van a lograr eso. ¿Por qué? Porque va a aparecer una cultura que los va a terminar consumiendo y esa cultura fue la cultura de los incas. A ver, ¿cuáles fueron esos pequeños señoríos? Tenemos aquí en Chincha, la cultura Chincha en Ica, ¿cierto? Aquí en Lima existieron tres culturas, la cultura de los Chanca, perdón, la cultura de los Sismas, ¿ya? La cultura de los Collis, aquí en Coyica, en Comas, y la cultura del Lurín, ¿ya? En toda esta región existieron tres culturas o pequeños señoríos. La cultura de Wari, que viene a ser los descendientes, los que quedaron de esa extinta cultura Wari, fueron los chancas que se desarrollaron en Apurímac. Tenemos la cultura de Cajamarca, tenemos la cultura de la selva, la chachapoyas, y así van a existir muchos señoríos en todas estas partes. Los más importantes o los que más destacan en este periodo va a ser la cultura chimú, que va a ser todo este amarillo de aquí que ustedes ven, es el que va a tener bastante predominio en la costa norte, y la cultura chincha, que también va a ser muy importante. Ya, chicos, a esto se le llama regionalización tardía o también se le conoce como el segundo intermedio. Ya, chicos,
A ver, sigamos avanzando. De este periodo, el que va a resaltar más va a ser la cultura chimú. Ya. Va a ser la más destacada, va a ser la más importante y ya vamos a ver por qué. Se ubica en la costa norte del Perú, va a tener como capital la ciudad de Chanchán, una ciudad muy importante que va a alcanzar su mayor importancia con la cultura chimú, pero que va a tener sus orígenes incluso mucho antes, en el urbanismo de Huari, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que Huari fue una de las culturas que va a desarrollar mejor el urbanismo y que una de sus cabeceras de región fue Chanchán? Bueno, cuando Huari desaparece, esta ciudad va a tener bastante importancia y se va a convertir en la capital de la cultura chimú, que se ubica en la región de la Libertad. Como ustedes pueden ver en el mapa, todito esta parte que está de naranja fue el predominio o el territorio que alcanzó la cultura chimú, cuya capital fue Chanchán. Sigamos hablando, hablemos de su sociedad política. Bueno, fue teocrática. ¿Qué significa? Que gobernaron los sacerdotes, pero en este caso los sacerdotes tenían un poder divino, por decirlo así. Ya, fue clasista. ¿Por qué clasista? Porque estuvo dividida por clases sociales. En la clase alta, obviamente, los que gobernaban, la familia real. En la clase media, los conocidos como especialistas, o en este caso serían los militares, ¿no? En la clase media estaría dirigida por los militares, en la clase mucho más abajo estarían los especialistas y mucho más abajo estaría el pueblo, obviamente con sus autoridades, ¿ya? A ver, ¿qué podemos decir? El Estado Huari fue teocrático, fue sectarista, ya chicos, generalmente con todo lo que hacía esta población se podía mantener a los diferentes sectores sociales que se encontraban arriba gobernando en el estado. A eso se llamó el cobro de impuestos o el control de la población, que fue ejercida por el señor Siekish, que va a ser la máxima autoridad del gobierno de la cultura chimú. Obviamente sus autoridades también de sus ciudades también tuvieron una gran importancia. Sus especialistas, quienes en conjunto se beneficiaban del trabajo colectivo que hacían las familias. ¿Ya? Su gobierno, como les dije, fue teocrático. Ya gobernaban los sacerdotes porque el Siekish, el gobernante de Chimú, era considerado divino. ¿Ya? También, aparte del gobierno divino, también poseía el cargo militar más importante, así que tenía todo el apoyo todo el apoyo del ejército de Chimú. ¿Ya? Su dominio no solo fue militar, también fue religioso, ¿ya? Y obviamente a través del terror, ¿no? A través del terror, no solo por sus dioses un poco monstruosos que se podía apreciar en su arte, sino también por el poder militar que ejercía este señor Siekish. Ya chicos, sigamos a ver. Ah, otra cosa me estaba olvidando, sus estados eran independientes, ya, eran independientes, tenían su propio gobernante, pero al final todos vivían sometidos bajo la dirección del gran Siekish. O sea, la ciudad de Chanchán mostraba su predominio en las otras ciudades que existían dentro de su vasto imperio. Ya chicos, sigamos avanzando su economía. Bueno, su economía se basó principalmente en la agricultura. Todas las culturas incas y pre-incas se desarrollaron principalmente la agricultura como una de sus principales actividades, por no decir la mejor de todas. ¿Cierto? Recuerden que para la cosmovisión andina, para nosotros los andinos, cuando hablamos de riquezas, principalmente hacemos referencia a lo que es la alimentación, ¿no? No somos muy mercantilistas como los europeos, que cuando llegaron vieron que las riquezas se basaban principalmente en el oro y la plata. Para nosotros no, es por eso que nuestra principal actividad económica siempre fue la agricultura. Ya. Bueno, tuvieron una ventaja. La ventaja de los Chimú fue que ellos se desarrollaron en un territorio que muchos años atrás pertenecieron a otras culturas más importantes, como la cultura mochica, como la cultura chavín, y estas culturas también desarrollaron bastantes obras hidráulicas, manejaron bien el hecho de manejar una buena agricultura.
Bueno, todos esos aportes culturales fue muy bien aprovechada por la cultura chimú y obviamente también los mejoraron y al final desarrollaron una economía muy fuerte que se basaba principalmente entre los ríos Moche y Chicama, ¿no? Hasta en la actualidad son ríos muy importantes para nuestro país, ya que de ahí provienen gran parte de la riqueza costera de nuestro país. Chicos, vamos a ver ahora de los aportes culturales. Bueno chicos, vamos a seguir hablando de la cultura chimú. Ahora vamos a ver de los aportes culturales. Miren chicos, todas las culturas que nosotros hemos analizado hasta el momento, ¿cierto? Siempre nos han dejado cosas muy importantes que en la actualidad el Perú lo aprecia. ¿Por qué? Porque viene a ser nuestro legado, realmente viene a ser lo que nuestra historia propiamente dicho. Recuerden ustedes que nosotros somos una cultura ágrafa, nosotros no hemos tenido nunca escritura. La escritura llegó recién con los españoles, así que esto que son culturas prehispánicas, preespañoles, por decir así, antes de la llegada de los españoles, es imposible que encontremos cosas escritas, así que todo lo hermoso que conocemos de estas culturas lo podemos apreciar a través de sus restos a sus restos arqueológicos o sus aportes culturales, como también se le puede llamar. ¿Ya? La cultura chimú no fue, digamos, no fue ajena a esto, nos dejaron también cosas muy bonitas. Vamos a mencionar, no todo obviamente, porque el tiempo es corto, pero vamos a mencionar los más importantes. Por ejemplo, en la arquitectura, ellos desarrollaron enormes palacios, enormes castillos, ¿cierto? Claro, recuerden que el hecho de tener un buen urbanismo, el hecho de tener la facilidad de crear ciudades, centros administrativos, se le debe agradecer a Wari. Recuerden que el territorio que abarcó la cultura chimú en el pasado le perteneció a la cultura Wari. ¿Ya? Así que la arquitectura fue mejorada por la cultura chimú. Bien, recuerden que la ciudad más importante de Chimú es la cultura Chanchán, es la ciudad de Chanchán, que representa un gran desarrollo urbanístico iniciado por los Wari, pero perfeccionado por la cultura Chimú. Según tengo entendido, la ciudad de Chanchán es la ciudad de barro más grande que existe en América. Ninguna otra cultura americana, ¿cierto? Brasileña, mexicana, ni siquiera los aztecas, imagínense, norteamericana o chilena o argentina, ninguna cultura de esos lugares de América tienen una ciudad tan magnífica y sobre todo extensa, hecha de barro. Es por eso que la arquitectura de Chimú es conocida a nivel internacional como una de las mejores. Ya desarrollaron también una técnica que antes de eso no existía, la técnica de los frisos. ¿Qué son los frisos, profesor? Dirás tú. Bueno, son dibujos de alto relieve, son decoraciones que los hombres de Chimú hacían a las paredes que encerraban a su ciudad. Que son frisos, son figuras generalmente de especies marinas que los hombres de Chimú dibujaban en sus paredes de sus palacios para darle forma, para darle un poco más de belleza, ¿cierto? Y estas figuras eran hechas en alto relieve. ¿Qué significa en alto relieve? Significa que estaban por encima de la superficie, siempre estaban sobresalidas. Es por eso que también se le considera a la ciudad de Chanchán como una de las ciudades más hermosas, antiguas obviamente, ¿no? Destacó en la arquitectura, sí, pero no es lo mejor que hizo la cultura chimú. Fue muy bueno, pero no fue en donde destacó principalmente. Ya, hablemos también de su cerámica. Su cerámica también fue muy interesante, desarrollaron una cerámica muy bonita. Claro, no fueron los pioneros, porque recuerdan que se desarrollaron en el territorio de donde existieron antes dos culturas muy importantes, como la cultura chavín, como la cultura mochica, que fueron excelentes en desarrollar una cerámica, ¿cierto? Si hablamos de la cultura chavín, desarrollaron una cerámica muy característica, la de haz estribo, ¿se recuerdan? Monócroma, ¿se recuerda? Y si hablamos de la cultura mochica, hablamos de una
de una cerámica escultórica. ¿Recuerdan un gran realismo? Los guacos retratos. ¿Se recuerdan, chicos? Eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Bueno, la cultura chimú no fue ajena de eso. También tuvo bastante realismo, pero no superó a la cultura mochica. ¿Ya? Desarrollaron las culturas, las cerámicas con haz estribo como la de Chavín, pero las mejoraron. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo diferente en la cerámica de la cultura chimú? Bueno, algunos dicen que utilizaron metales preciosos en la elaboración de esta cerámica. En pocas palabras, enchaparon las cerámicas utilizando el oro y la plata. Profesor, ¿y cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron eso? Por esto, mira, porque también desarrollaron esta actividad. Y desde el punto de vista de los conocedores de la historia peruana, la metalurgia fue la actividad más importante y, por qué no decirlo, donde más destacó la cultura chimú. ¿Ya? ¿Qué cosa es la metalurgia? Es el proceso o el trabajo que consiste en transformar los metales preciosos en objetos. El oro, la plata, el cobre fueron muy bien trabajados por esta cultura. Profesor, ¿y las culturas del pasado no trabajaron el metal precioso? Sí, yo creo que sí, la cultura mochica desarrolló bastante la utilización de la metalurgia en los metales, pero no se alcanza la perfección de la metalurgia con Chimú. La cultura Chimú es conocido como uno de los más grandes orfebres del Perú antiguo, ¿no? Y eso se debe principalmente a su poder o al conocimiento de la transformación de los metales en objetos, siendo uno de sus principales aportes o instrumentos más usados por ellos el tumi. Supongo que ustedes lo habrán visto, ustedes saben qué cosa es el tumi, ¿cierto? Se encontraron tumi de plata, tumi de oro, tumi de cobre, que son cuchillos ceremoniales que se utilizaba principalmente para los ritos. Ya, chicos, estos cuchillos ceremoniales obviamente estaban hechos de diferentes materiales y eso va a depender, o mejor dicho, le va a dar la jerarquía a la persona que lo usa. Una persona de la clase alta, un gobernante, no iba a utilizar pues un tumi o su vestimenta o su decoración en su vestimenta no iba a ser de bronce pues o de cobre, tenía que ser obviamente de oro. O sea, los metales preciosos como la plata y el oro eran los que les daban a ellos bastante jerarquía, ¿no? Algunos dicen incluso que los incas desarrollaron, mejor dicho, utilizaron la metalurgia, se vistieron de oro y de plata recién cuando conquistaron a la cultura chimú. Cuando llegaron, conquistaron a la cultura chimú, vieron lo hermoso, lo perfecto de su trabajo en la metalurgia y lo llevaron al Cusco y obviamente lo perfeccionaron y lo acuñaron a su forma de vida. Eso es lo que dicen algunos. A ver, ¿qué cosa es lo que le pasa a la cultura chimú? Como ya les dije, desafortunadamente la cultura chimú va a existir, o mejor dicho, va a vivir justo en los instantes en la cual una cultura del sur, principalmente en el Cusco, va a alcanzar uno de sus predominios. Hablamos de los incas. La cultura chimú va a ser una de las culturas que va a mostrar bastante resistencia a la conquista de los incas. Muchos dicen que en 1432 aproximadamente la cultura chimú va a caer en manos de Lauki Tupac Yupanqui, quien con sus tropas va a avanzar al norte y va a terminar conquistando a la cultura chimú. Tenemos que entender que la cultura chimú tampoco era una cultura muy querida por los vecinos que estaban a su alrededor. Es por eso que los incas lograron también derrotar a esta cultura. ¿Por qué? Porque habrán hecho alianzas militares con esas culturas que al final terminaron apoyando a los incas y derrotando a la cultura chimú. Después de mucho tiempo de lucha, la cultura chimú va a terminar siendo convertida en uno de las regiones de ese vasto imperio llamado el Tahuantinsuyo. Ya, chicos, les voy a dejar una pequeña actividad. La actividad es ver el video
copiar la clase. De nuevo les repito, quiero que copien la clase, no que peguen la clase. ¿Ya? Y hacer un mapa conceptual de la cultura chincha. Recuerden que la cultura chincha también perteneció a este periodo. No la he mencionado por falta de tiempo. Hice la cultura más importante, que es la cultura chimú. Pero la cultura chincha también es una cultura muy importante en este periodo. Así que voy a necesitar que me realicen un mapa conceptual de la cultura chincha. ¿Ya? Obviamente la tarea o el valor de tu tarea, la nota que le doy a tu tarea va a depender principalmente de este mapa conceptual. Ya chicos, ahí nos vamos a quedar. Hasta la próxima clase. Cuídense.